Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Jeremías, el profeta del juicio. Esta noche vamos a hablar sobre el profeta Jeremías. He titulado esta conferencia Jeremías, profeta del juicio. Si recordemos, Jeremías ha sido uno de los profetas que ha profetizado en el tiempo de la caída de Jerusalén. Es interesante que Daniel escribe que él estaba estudiando las palabras del profeta Jeremías. El texto guía para toda la serie, Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Tiene que ver con el discernimiento. Y todas estas conferencias que asistimos son tipológicas y sirven como tipo para lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. El mensaje Adviento es un llamado al arrepentimiento, la obediencia, tanto para el mundo mediante los mensajes de los tres ángeles y como para la iglesia. Este mensaje es una espada de dos filos. En este conflicto el sábado será fundamental y separará como un cuchillo a la gente del mundo y escindirá una gran brecha entre los que obedecen los preceptos de Dios y los que eligieron no obedecer. Se va a tomar una decisión. El compromiso es imposible. No hay compromiso. Dios no puede comprometer su verdad. Y parece que la otra parte tampoco hace compromisos. Por lo tanto, nuestra misión parece ser una misión imposible. Nuestro mensaje parece imposible de implementar. Y las probabilidades de éxito parecen nulas también. Así que estamos como contra un muro aquí. Este es un tiempo muy difícil. El sitio web romano católico y immaculatheart.com resumió el problema en diciembre de 2003 cuando se refirió a un artículo escrito unos 120 años antes, donde el tema de la observancia del domingo había sido cuestionado por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y Roma publicó un artículo donde confirmó que esa era en realidad la verdad. Hace unos 100 años atrás, el Diario Católico de Baltimore, de 2 de septiembre de 1893, publicó una serie de artículos sobre el derecho de las iglesias protestantes de adorar el domingo. Los artículos hicieron hincapié en que a menos que uno estaba de acuerdo a aceptar la autoridad de la Iglesia Católica para designar el día de adoración, el cristiano debe observar el sábado. Interesante. Y se referían atrás al concilio de Trent, donde el arzobispo de Reggio, para salir del problema que el mundo protestante acusaba a Roma de apostasía,
por sus doctrinas de las tradiciones, tuvo un discurso donde dijo: protestantes, no estáis en conformidad con vuestra afirmación de sola escritura, porque guardáis el domingo, que todos sabemos que tiene base en la tradición. Así que a pesar de vuestro protesto, vosotros reconocéis la autoridad de la Iglesia Romano-Católica y obedecéis la tradición. Así que el Concilio de Trent fue empujado a aceptar la tradición y la interpretación bíblica fundada en la tradición. Esta batalla no ha terminado entonces, sino que estaba a su inicio. El editor del Web nota: el desafío lanzado por Roma hace más de 100 años sigue presente. O la Iglesia Católica tiene razón, o los adventistas del séptimo día tienen razón. No puede haber otra opción. No son mis palabras, son de ellos. Y si uno elige ninguna, entonces toda la doctrina de sola escritura se derrumba. Y esto sí es absolutamente verdad. Por esto el protestantismo está en un punto muerto. Quiere reconocer los principios protestantes, pero han comprometido su posición obedeciendo los preceptos de Roma. Y ahora este pequeño Mardoqueo a la puerta, este pequeño grupo de los adventistas, están allí como una espina en la carne de las dos partes. Lo que ha quedado es una religión inventada, un Dios inventado y un conjunto de creencias inventadas que se adaptan al propósito del hombre y no del Creador. Al igual que Satanás y Luther antes que ellos, los protestantes han declarado su credo en su acción y en su pensamiento, sino en sus palabras: no voy a servir. Así que básicamente Roma reprende al mundo protestante como a un niño desobediente. Tienes que volver en la fila, porque es obvio que no obedecen su sola escritura. Y en el mismo tiempo afirman claramente que existe una elección entre los adventistas del séptimo día y el resto. No hay otra opción. O es uno o es lo otro. Así que Roma misma pone a todos en una categoría y separa a este pequeño Mardoqueo a la puerta. El desafío permanece. Sin embargo, no encontrarás respuesta a ningún evangélico, fundamentalista o principal denominación protestante. En última instancia, lo que domina hoy es la clara autoridad de la Iglesia Católica, que le fue investida por el mismo Dios gobernante. Y ahora apuntan a los adventistas del séptimo día. El hecho de que los adventistas del séptimo día, la iglesia adventista, tiene por lo menos los principios y se empeña en seguir su ridícula afirmación de sola escritura, difícil se puede considerar un argumento en su favor. Estar completamente y totalmente equivocado no es mejor que estar parcialmente equivocado, especialmente cuando se trata de la eterna salvación del alma. Así que tenemos un sitio web romano católico que han publicado su punto de vista diciendo básicamente: sola escritura está mal. Porque cuando dicen que la iglesia adventista está equivocada, dicen que la Biblia está equivocada. Y esta es la batalla. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El Papa de Roma o Dios del cielo y de la tierra? No hay otra alternativa. Los dados han sido lanzados, el guante ha sido tirado. Si abandonamos el sábado, abandonamos nuestras raíces, abandonamos nuestro protestantismo, abandonamos el sola escritura, abandonamos solus Christus, porque encontramos otro Redentor que tiene otros preceptos. Cuando renunciamos a nuestras raíces, renunciamos a nuestras obligaciones. Si no tenemos raíces, ¿dónde están los estándares? ¿Cuáles son las normas? ¿Lo que dice algún hombre o lo que dice Dios? Pues nada tiene sentido si no tenemos raíces. Sin sábado, nuestro origen es oscuro. Sin sábado, nuestra salvación es borrosa. El sábado es una señal, un recordatorio de los orígenes y la señal de la redención.
Éxodo 20, de 8 a 11. Recuerda el día sábado para guardarlo santo. 6 días trabajarás y haz toda su obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Está bastante claro. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Jehová el día sábado y lo hizo sagrado. Porque Él es nuestro creador y como tal tiene derecho de propiedad. Derecho de propiedad por creación y por redención. Él nos ha comprado con un precio después que nosotros hemos vendido nuestras almas gratis, por una mentira. Él nos redimió al más alto precio que el cielo pudo pagar. Guarda el día sábado, dice Deuteronomio 5:12, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y haz toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. Y sigue con el mismo mandamiento y luego dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por lo tanto, el sábado se relaciona con la creación y se relaciona con la redención. Aquí están mis pensamientos. Es como si el mundo está decidido a destruir la memoria de nuestro noble origen, colocándonos al nivel de las bestias irracionales que han evolucionado hace millones de años del limo primordial. Este es el escenario hacia el cual el mundo se dirige, lo que anula también el sábado y la creación de 6 días literales. ¿Quién desea aceptar las 6 días de la creación si éstas no han existido? Con un comienzo tan innoble, la evolución, estamos avanzando hacia algo mejor. No hubo caída. Y si no hubo caída, entonces no se necesita redención. Cristo está anulado y hasta el marcador histórico para su nacimiento ha sido anulado estos días. El marcador que divide la historia se retira de todos los libros de texto con el fin de ser políticamente correcto. Simplemente sacamos a Cristo de la historia. Antes decíamos AC y DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero ahora decimos AEC y DEC, antes y después de la era común. Un término muy extraño, debido a que el cristianismo no es nada común. El mundo está programado a creer el cuento de hadas de los orígenes. Es obligatorio en todas las escuelas. Me pregunto por qué todos los cuentos tontos empiezan con había una vez hace muchísimo tiempo atrás. Y los libros de textos empiezan había una vez hace millones de años atrás. Así que no hay diferencia entre los cuentos tontos y la ciencia moderna. O mejor, la filosofía de la ciencia moderna. La evolución no tiene moralidad alguna. Si salgo del lodo primordial y voy hacia algo mejor, no hay características morales ni parámetros como bien o mal. Así que la raza humana cree que puede eliminar la moralidad, así que lo pone en práctica. Y luego cuando las consecuencias se ven funestas, cuando la gente se muere por la transmisión de enfermedades sexuales debido a la promiscuidad y demás miserias, entonces hay que reemplazar esta filosofía sobre moralidad. ¿Y cuál es el mejor invento sino la palabra precaución? ¿No es interesante? Vamos a ser prudentes y vamos a sacrificar la moralidad. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos.
Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Todos pueden ser salvos. A nadie se le rechaza la salvación, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y sin fe es imposible agradecer a Dios. Y tenemos que creer que Él existe. Si no, no tenemos ninguna fe, dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer sobre Dios es manifiesto en ellos, porque Dios se lo manifestó. La realidad es que no tenemos excusas, porque sus cosas invisibles desde la creación del mundo son claramente visibles, siendo comprendidas en las cosas hechas, aún su eterno poder y divinidad, así que no tienen excusa. Quiero decir que todo científico que penetra en las maravillas y los misterios del universo, y en todas las áreas científicas existentes, en las estructuras y funciones de las células, de todos los organismos vivos, queda pasmado todo científico. Y cuanto más avanzamos, menos comprendemos toda esa complejidad. Pero Dios, no. Toda esa complejidad se debe al azar. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus imaginaciones, y su corazón insensato fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron estúpidos. Hay una bonita definición en la Biblia respecto a esto que dice, el tonto dice en su corazón, ¿no existe Dios? Aquí estamos hoy día. O como dicen ellos, no podemos permitir la intromisión divina en asuntos científicos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Termina en idolatría. Por eso Dios les entregó a las inmundicias por las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen entre ellos sus propios cuerpos. Libertinaje. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador. Como dice Robert Schuller, necesitamos una religión centrada en el hombre. Por siglos tuvimos una religión centrada en Dios y ya no necesitamos eso. Lo mismo dijo el Concilio Vaticano II. De hecho, de ahí la tomó Schuller. El Papa Paul VI es el que dijo, tenemos que cambiar de una religión centrada en Dios a una centrada en el hombre. Por eso los entregó Dios a pasiones repugnantes, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Es bastante extraño que el mundo tira todo esto a la basura y dicen, esto es ética, estás predicando ética, nosotros predicamos progresismo, no necesitamos esas cosas en nuestro siglo. Así que este progresismo trae con él enfermedades, muerte, viruses, infecciones. La palabra de moda es precaución. Y como no les gustó retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas no convenientes. Así que van de mal en peor, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, codicia, malicia, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, calumniadores. Suena como un conjunto de Hollywood, ¿no?
¿Habéis visto alguna película que no contenga todo esto en ella? De hecho, si no contiene todo esto, no es espectáculo. No tendrá éxito al público. Calumniadores, enemigos de Dios. Increíbles características de Hollywood, donde todo es tan descarado contra Dios y todo lo relacionado con Él. Insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, insensibles, despiadados, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que les gustan los que las hacen. Honramos a los que hacen estas maldades más que a cualquier otra persona. Tenemos muchos espectáculos teatrales donde honramos a los que promueven estas cosas. Bueno, si el Israel de antaño no obedeció a Dios, ¿cuánto más difícil será para el mundo obedecer a Dios? Y el profeta Jeremías es un tipo para los representantes de Dios en el conflicto final, de dentro y de afuera de la iglesia. Él tiene esta acción de dos filos. Los mensajeros de Dios son como ovejas entre lobos. Leemos en el espíritu de profecía. Los mensajes de reproche que Dios dio a través de sus profetas para el errante apóstata Israel no los llevó al arrepentimiento. Mal interpretados, incomprendidos, sus mensajeros eran como ovejas en medio de lobos. Muchos de ellos fueron cruelmente asesinados. Cuánto desprecio trató la nación judía el mensaje que el Señor les dio a través de su profeta Jeremías. De su experiencia, el profeta Jeremías dice: «Oh Señor, me has persuadido y he sido persuadido. Tú eres más fuerte que yo y has vencido. Cada día he sido escarnecido, todos se burlan de mí, pues desde que he hablado y he clamado y he gritado violencia y ruina, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día». Tenía graves problemas. Tan fuerte era la oposición contra el mensaje de Jeremías, tan a menudo se le ridiculizó y se burlaron de él, que dijo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». Yo comprendo sus sentimientos. Estuve allí. Así ha sido siempre a causa de la amargura, el odio y la oposición manifestada en contra de la palabra de Dios expresada en reproches. Muchos otros mensajeros de Dios han decidido hacer lo que decidió Jeremías. Pero ¿qué hizo este profeta del Señor después de su decisión? Por mucho que intentó, no pudo quedarse tranquilo. Tan pronto que vino a las asambleas del pueblo, encontró que el Espíritu de Dios era más fuerte que él. El registro es: «Su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». No podía callar. Tenía que predicar. En mi caso personal, a menudo dije: «Señor, ya no quiero hacer esto más. De verdad no quiero hacer esto más. Y esta noche me sentaré y trabajaré en un dulce, fino, amable, paciente, gentil y cariñoso sermón». Y empiezo con esta intención, y cuando termino es peor que todo lo que hice alguna vez. Y digo: «Oh Señor, ¿por qué yo?» Porque oí la difamación de muchos, temor por todas partes. «Denunciadle», dicen ellos, «y nosotros informaremos». Todos mis amigos esperan verme tropezar diciendo: «Quizás se distrae y prevaleceremos contra él y nos vengaremos de él». Le comían por todas partes.
En esta generación, cuando los siervos de Dios hablan la palabra de Dios para reprender los malhechores, para reprender a los que introducen principios erróneos, ¿no han tenido ellos una experiencia similar a la que Jeremías tuvo? Vivimos tiempos similares. Vivimos en antitipo. ¿Podemos esperar algo mejor? Cuando se introduce un curso de acción para pervertir la justicia y el juicio, la palabra del Señor debe ser hablada para reprender. No puedes callar. En nuestros días nos encontramos con las mismas dificultades que los siervos del Señor encontraron en los días del antiguo Israel, cuando fueron enviados para exponer los males existentes que estaban corrompiendo por su influencia. Así que hay algunas cosas que simplemente deben ser aplicadas. Y hay algunos que deben llevar esta carga. La pura verdad para este tiempo exige una reforma en la vida, pero se separan del amor para la verdad. El Señor envía un mensaje al pueblo: pon una trompeta a tu boca. Él vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El día de la coronación del Salvador, Él no reconocerá como suyo a nadie que tendrá mancha o arruga. Esta nueva teología de que todo vale no es bíblica. Pero a sus fieles les dará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieron que Él reine sobre ellos, le verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno llevando el signo: el Señor nuestra justicia. Ellos verán la cabeza, una vez coronada de espinas, coronada de una diadema de gloria. Hay un castigo que viene, y viene muy pronto. Vamos a ver qué dice Jeremías, enfatizando ciertos puntos. Jeremías era hijo de Hilquías de los sacerdotes, así que venía de familia sacerdotal. Y el Señor vino a él y le habló en el tiempo del rey Josías. Josías fue un buen rey, un rey maravilloso. Era joven cuando subió al trono, pero amaba al Señor. A quien vino la palabra de Jehová en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y también vino en los días de Joacim, hijo de Josías. Esto es cuando iban bajando la pendiente resbaladiza, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Oh, esto es justo al final. Hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, justo hasta el segundo asedio y la destrucción de Jerusalén. En este periodo vivió. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. ¿Qué dice esto a la moderna doctrina del aborto? Eso es un problema. Es un problema. Te he nombrado profeta para las naciones, incluso antes que él naciera. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no puedo hablar porque soy niño. Era joven, era un muchacho, alrededor de 17 años. Eso es fascinante. Una edad interesante. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque irás a todo lo que te envíe y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Aquí tenemos a este joven que iba a ir contra los grandes sacerdotes, líderes, reyes, etc. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Notad el encargo. Las naciones, ¿es en singular o en plural? Es plural. Y sobre reinos, ¿es en plural? Para arrancar, para derribar, para destruir, para tirar, para edificar y para plantar. Si las últimas dos no estuvieran allí,
hubiera sido un catástrofe. But it seems to me that the Pero a mí work me of a parece que el prophet trabajo de un profeta is to destroy. es de destruir el error en el mundo. Correct? ¿Es eso correcto? What will be the antitype's work? Entonces, ¿la obra del antitipo no sería la misma? We have to, Tenemos que llamar al error por su nombre correcto. but you cannot Pero only no puedes destroy, solo destruir, you also have to. sino que hay que plantar y edificar. So the word of the Y Lord la came palabra to me, de Jehová saying, vino a mí Jeremiah, diciendo, what seest ¿qué thou? ves And tú, I said, I see Jeremías? an almond tree. Y dije, veo una vara de almendro. Then said the Lord Y unto me me, dijo Thou Jehová, hast well seen, bien has for I visto, will hasten porque my yo word. apresuro mi palabra para cumplirla. Now, if I go to the early Si voy a Advent las tempranas experience, experiencias we always adventistas talk about y that todo little lo que old decía lady, esa Ellen vieja White, señora Ellen White, that little old lady, esa vieja señora, and when you look at all these cuando miras a people los with pioneros con pioneers sus and largas long barbas beards, and many of them are y todos old, viejos y ragged, canosos, gray. These people were young. pero esa They gente were all eran young jóvenes. Jeremiahs. Todos ellos eran Jan jóvenes Andrews, Jeremías. he quit school at Jean 11, Andrews and you abandonó think la he escuela was a los 11 no, años. Y puedes pensar que era un he taught bobo. himself. No, He no. spoke 7 Era languages, autodidacta, hablaba 7 could recite idiomas the New y Testament, podía the recitar whole New todo el Testament Nuevo from Testamento de memory. Can we memoria. do that? ¿Nosotros podemos hacer eso? Wow. He accepted the Él aceptó Sabbath el at the age of sábado a los 15 15. años. At the age of 20, A los he 20 wrote años for the escribía Review para Review and Herald. He and Uriah Smith Él y married Uriah Smith se sisters, and at casaron the con age dos of hermanas y a 22, los he was a 22 member of años the Publishers era Board. miembro del comité de publicaciones. Young, Jóvenes, young. jóvenes. Joseph Bates, Joseph Bates his life was a misery. sufrió muchísimo. Sea captain. Fue capitán de barco. At age 15, he A was los already 15 a años era young grumete. boy. He didn't have all that No schooling. tenía mucha escuela. Suffered shipwreck. Sufrió naufragios. Fue también His encarcelado. life was hard. Su vida fue difícil. Accepted. Y aceptó el sábado muy joven. Young. Uriah Smith. Uriah This is Smith. fascinating. Una historia fascinante. Uriah Smith, you look at that. You say, Míralo, he's old con su gray. gran barba y viejo. No. No. He lost his leg when he was 12 years En old, 1844, cuando tenía 12 años, perdió su pierna. the year of the En disappointment, el año del gran 12 chasco tenía 12 años. old. He invented Él the inventó la flexible rodilla knee flexible and the y las ankle articulaciones joint para that he tobillo still que se used usan today. hoy día para prótesis. He had one leg off here above Su the pierna knee. era cortada por encima de la He had work to rodilla do for God. y tenía que trabajar Go para hopping Dios. around, he had No work to podría do, ir so he designed saltando a a leg trabajar, así que inventó una pierna where he could move. que podía mover la rodilla y el tobillo. And to think that that Y design cuando piensas que ese invento se usa todavía hoy, I can't be held eso back. es increíble. No me puede parar una pierna. Can't be held back No me by va a leg. parar una pierna. At the age of 20, he A los joined 20 the años se hizo Adventists, adventista and at 21, y a los 21 entró en la obra de publicaciones. these weren't old goats. Eso no eran viejos tíos, eran personas jóvenes. I'm not going to go through all No of puedo them. hablar Ellen de Harmon, todos. Ellen Harmon 17 years old tenía 17 años when she was called. cuando fue llamada para ser profeta. 17 years 17 años. old. 2 years later, 2 años más tarde, a los 19 she años, married, ella se casó con James White, who was 25 que tenía 25 años, así que él también era joven cuando empezó esta obra. 23 Tenía 23 años. young, Jóvenes, young people. gente joven. George Washington, George Washington was Amadon, 21. 21 años. John Allen Bird was 20. Y luego el pastor lee los demás nombres que están en la lista en la pantalla. Arthur Daniels, 20. Hiram Edson, he was the old goat. Hiram Edson era el más viejo entre ellos, 37 años. Haskell was 20. Moses Howell was 20. Loughborough was 20. Sarah McEnteffer, Ellen White's bulldog, was 20 years old. These weren't old people. Así que no eran unos Oh, viejos. I'm but a child. Señor, no soy más que un niño, no puedo hacer When esto. is our youth going to Cuando stand se up and levantarán say, nuestros jóvenes diciendo, "They did it, we'll si do it"? ellos lo hicieron, nosotros lo haremos. Verse 13 says, "And the word El of the Lord verso came unto 13 me the dice, second y vino time, a mí saying, palabra What de thou Jehová seest, por segunda vez and I diciendo, say, ¿qué I ves tú? see a
Y dije, veo una olla que hierve and the face thereof is y se toward. derrama desde el norte. Today Hoy I see a sea, yo veo una olla hirviendo and the face thereof y derramándose is desde el towards norte. the north. Babylon Babilonia is on the march. empezó la marcha. I can hear the rumbling Puedo oír el estruendo de sus as ruedas they approach Jerusalem. según están acercándose a The Jerusalén. Lord said unto me, Y out of me the dijo north the Jehová, people del shall norte break se forth desatará with el the mal inhabitants sobre of the todos los land. moradores de la tierra, All porque he the aquí que families yo of the convoco a todas kingdoms las of the north. familias de los reinos del norte. Kingdoms, Reinos, all the families, todas las familias, says the Lord, and they shall come, vendrán and they y shall pondrá set cada everyone uno his su throne trono at a the la entrada de entering of las the gates puertas of de Jerusalén and against all y the contra walls todos thereof los round muros que about, la and rodean against y all contra the todas las cities ciudades de of Judah. Judá. So the problem is Este es they're el problema. against Están en contra del sistema jurídico de la justicia and against y the contra la ley. That's what they're going to attack. Esto van a atacar. For the Lord, El muro significa la ley y la puerta del juicio. and I will utter Y my dictaré judgments against sentencia them, contra touching mi all their pueblo wickedness, who por have toda su forsaken me, maldad, have quienes me burnt dejaron y incense unto quemaron other incienso a gods, otros and worshipped the dioses y works of adoraron la their obra de hands. sus So propias God manos. will bring Así que Dios retribution traerá upon el castigo his sobre own su propio unfaithful pueblo. people. The circumstance Los acontecimientos que vendrán del norte will be used to cleanse. van a ser usados para limpiar la iglesia de Dios, igual en el antitipo. Though therefore gird Tú up pues thy ciñe loins tus and lomos arise y and speak levántate unto them y all háblales that I todo command lo que thee. yo te mande. Be not dismayed No temas in ante their sus faces, caras lest para thou no be hacer yo que found seas before confundido them. delante de ellos. We have our faith, Tenemos nuestra fe, whom we believe, sabemos en and quién be creemos afraid and jittery, y si tenemos miedo and nos van a overwhelm us. aplastar. For behold, I have made Porque thee he this aquí day que to yo set te he a hecho hoy city ciudad of iron fortificada pillars, y columna de Jeremiah. hierro, le dice a Jeremías, Brazen walls against the y whole muro land, de against the bronce kings of contra Judah, toda la tierra, contra los against the reyes de princes Judá, thereof, contra sus against the príncipes, priests thereof, contra sus and against sacerdotes the people y of contra el pueblo de la tierra. opposition from within. La oposición desde Comes dentro from the highest level, viene de los niveles to más the lowest altos level. hasta los más bajos And they shall fight against y van a luchar contra ti, thee, but they shall not mas prevail no te against thee. I vencerán, am with porque thee, yo says the estoy Lord. contigo, dice Jehová, para librarte. This message Este mensaje will not fail no se va a perder despite. a pesar de la oposición. So Jeremiah warned against the Jeremías north, advirtió contra el norte, contra Babilonia, and he warned y contra against la the apostasía desde dentro. That was his job. Ese fue su trabajo. Jeremiah chapter Jeremías 2, 2, verso after the 1. word of the Y Lord vino a came mí to me, palabra de saying, Jehová Go, diciendo, cry ve y in the clama a ears los of oídos de Jerusalem, Jerusalén, diciendo, saying, Thus says the así Lord, dice I Jehová, me remember acuerdo de thee, ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, when thou wentest cuando before andabas me in en the pos de wilderness mí en in el the land that desierto, was en not tierra no sown. Israel sembrada. was holiness unto the Lord. Israel You era there once, consagrado a Jehová. ¿Estuviste allí una why vez? have you regressed to where ¿Por you qué are has vuelto now? donde estás ahora? And first Y los fruits of primeros his frutos increase, de su all that renta, devour him cualquiera shall que le offend, coma, evil shall come ofende. upon them, says the Lord. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Has a nation changed, ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, which are yet a no pesar God? de que no son dioses? But my people Pero have mi changed pueblo ha their cambiado su glory gloria for por lo that que no which does aprovecha. not profit. So we have all this strange Tenemos todas Babylonian estas teaching in our enseñanzas midst. extrañas de Babilonia entre nosotros, Pillars of Adventism, pero ¿de dónde venimos? Tenemos las columnas del Adventismo, el sábado, el santuario y los demás fuertes mensajes. Sabíamos quién era el enemigo. Today it's so vain. Hoy todo esto es borroso. Be astonished. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, Fountain of living fuente de agua water, viva, looking after their own devices, y van tras sus propios developing all kinds inventos, of liturgy, elaborando todo tipo de liturgias para mantenerse ocupados. and hewed them out of systems, Y van broken cavando systems sus propias of cisternas, water. cisternas rotas que no Is retienen Israel a agua. servant? ¿Es Israel siervo? Is he a homeborn ¿Es slave? esclavo? Why is he spoiled? ¿Por qué ha sido Why is he despojado? being destroyed? ¿Por qué fue destruido? ¿Qué pasó? So let's sum it up. Vamos a ver. Jeremiah was a type Jeremías of the fue un message tipo that para we el mensaje que nosotros tenemos que traer.
not just to the world, no solo para el out mundo there, but de afuera, to our people. pero a nuestro pueblo. Never before Nunca has antes there ha been habido such a una crisis. crisis como esta en la iglesia, Our church. nuestra iglesia. The Babylonians Los are coming, babilonios and God is vienen y calling young Dios men and está women to llamando the a hombres y cornerstone mujeres of the jóvenes breach. al arado Antitypical para estar de pie en la Jerusalem was brecha. also a tender El young antitípico shoot Jerusalén fue in the también un hands of the brote Lord, joven and y when the tierno first en la mano message del went Señor. out, our Y pioneers cuando were el young. primer Ellen mensaje White salió, was a nuestros young girl, pioneros eran jóvenes. 17. Ellen White no era más She que was una called niña to de the 17 office of a años cuando prophet, fue and she llamada said, para ser "No, I'm profeta. young, I can't Ella speak, I dijo, cannot no speak, I puedo have hablar, soy una infirmities, and I niña have y this, estoy and I have that." enferma y eso y lo otro. And the Lord took care of all Pero of el that. Señor se encargó de 3 todo eso. years of education. Solo 3 años de The escuela most eloquent minds of this y ni planet las cannot mentes más comprehend elocuentes de este depth. planeta no pueden profundizar sus escritos. Israel grew like a Israel tender creció shoot, a como young renuevo vine, and tierno, prospered under the una leading joven of the vid que divine prosperó hand in bajo la dirección de la circumstances mano of great divina. En difficulty circunstancias and de gran tremendous dificultad y una opposition. tremenda The oposición, church la grew in iglesia spite of the creció a pesar onslaughts de los against it. ataques en su contra. Nevertheless, it Sin was embargo, predicted se that the predijo que la alpha apostasía alfa bajo apostasy Kellogg under se Kellogg repetirá would be bajo la omega repeated under the omega, and y the la omega omega sería was más stopped. sorprendente que el alfa. We have it all. Lo We know tenemos it's todo. there. We can see it. Sabemos que está allí, la vemos And it's sad, y es triste, but it also means pero a la we're vez going home. significa que vamos a casa. So God Dios is llama a calling hombres y Jeremiah, mujeres, young men jóvenes and women, to Jeremías, stand for righteousness and truth a estar against para the la justicia y la overwhelming verdad influences contra from las without influencias abrumadoras desde and afuera from within. y desde dentro. The Babylonians Los are coming, and babilonios there will be a vienen y shaking habrá una such as tal we cannot sacudida imagine. como no podemos All that imaginar. can be shaken Todo will lo be que puede ser shaken. sacudido Oh, será if sacudido, only we were o awake si to the solo danger. estaríamos despiertos al Not peligro. 1 in 20 is Pero ready ni for uno it. de cada 20 está preparado para lo que All viene. is written Todo esto está down. escrito y lo Don't check podemos it out. verificar. Already the king of Ya the el rey north del is norte planting está his poniendo tent su tienda within dentro the wall. de los muros de Jerusalén. Let's have a look at that. Vamos a ver Daniel eso. 11. Daniel 11:40. Remember Daniel? Recordad que Daniel y Jeremías son contemporáneos. And at the time of the Y end al shall tiempo the king del of the fin el south rey del put sur at se him, and the king enfrentará of the con él, north shall y el come rey del against him norte like a vendrá whirlwind contra él como una chariots and tempestad, with con horses carros and with y con jinetes y con muchos navios. Fascinating. Fascinante. A ship Un in barco, the biblical sense en is sentido always bíblico, a symbol of the es economy. siempre un símbolo para la economía. The ships were laden Los barcos with estaban men. cargados con mercancías. So the economy will La play economía a va a tener un papel importante en este conflicto final And he shall enter y into the entrará en los countries, países, plural, en plural, and shall overflow y los and arrasará pass como una over. inundación. Nobody is going Nadie to podrá stand estar in the way en el camino del rey del norte. He shall enter Él entrará also también en la tierra into gloriosa the glorious y muchos land. países And many countries shall be caerán overthrown, bajo but su he poder. shall escape out of his hand. mas éstas escaparán de su mano, Moab, Edom and the y Moab, children y of los jefes de los hijos de Ammon. So Amón. the Lord lists El the Señor little deja algunas pagan naciones nations paganas to give us para darnos la tipología that even amongst que incluso entre los heathen paganos will be habrá those muchos that que se will stand salvarán and align y themselves se unirán con el pueblo de Dios a pesar de los to eventos. happen. He shall stretch forth his hand Extenderá also su upon mano the sobre los countries, and países the si land el of país de Egypt Egipto shall no not escape. escapará. Nobody, Nadie, not even atheism, ni siquiera el ateísmo estarán contra él, follow his y decree. seguirán sus They will decretos receive his y van a mark on recibir the su hand. marca en la mano. The Egyptians, Los egipcios, those that los que son practice ateístas, atheism, don't believe no creen in creation, en la creación, preach evolution, los que promueven la evolución dentro y fuera de la iglesia, they shall not escape. no escaparán, But he shall have y power se over the apoderará treasures of de los gold, tesoros de oro y silver, plata and over the precious y de todas things las of cosas Egypt. preciosas de He, Egipto. the king of the Él, north, el will rey del rule the norte, economy va a of the controlar world. la economía del mundo. The capital city La of the capital de la economy economía of the mundial world es Londres. London is a sovereign state Londres es un within estado soberano dentro de una nación y dirigido por la corona, que es el papado dirigido por los jesuitas.
Y los libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte le preocuparán. Cristo viene del oriente, un mensaje saldrá, el Señor viene pronto, preparaos, enderezad camino para el Señor. El norte es el lugar del verdadero trono de Dios, y Jesús vendrá en su gloria, y en la gloria de su Padre, y en la gloria de todos los ángeles. Creo que debería estar preocupado por el mensaje que Cristo viene muy pronto. Él plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el santo glorioso monte. Eso solo si tienes la buena traducción. Entonces leerás en. Creo que esta es la lectura correcta del texto. Y por eso temo que podemos encontrar sus tentáculos entre nuestras filas. Pero llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda. Oh, esto es un alivio. Y en aquel tiempo se levantará Micael, quien es como Dios. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este conflicto ocurre aquí. Y me parece muy interesante que la economía va a jugar un papel tan importante. La gran controversia entre bien y el mal está en desarrollo. Leemos en el Espíritu de Profecía. Bajo el liderazgo de Satanás, hay hombres que hoy están haciendo todo lo posible para sumir al mundo en conflictos comerciales. Así Satanás está tratando de lograr un estado de cosas que harán el mundo incivilizado. Pues los sindicatos tendrán un rol importante, va a haber muertes, revueltas, huelgas, violencia, confusión, cortes de electricidad y de comunicaciones. Las grandes vías serán cortadas. Esto pasa cuando hay descontento social debido a los conflictos económicos. Él desea ver protagonizadas cosas extrañas que Dios, que es demasiado sabio para errar, no ha ordenado. Pero el Señor, sí, nuestro Dios, será el gobernante de los cielos y la tierra. Si los hombres y las mujeres cumplirán sus requerimientos, se verá que Él es soberano cumpliendo su divina voluntad. A pesar de lo que ocurre alrededor nuestro, no se preocupen, no entrar en pánico. No te faltará ni pan ni agua. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero de ti no se acercará. Los profetas lo dicen en tipo y en antitipo, y el espíritu de profecía también. Tenemos perfecta armonía entre ellos. Papa llama para solidaridad en el mundo financiero, diciendo que la ética debe conducir toda acción. Él quiere ser la voz moral del mundo, y los reyes del mundo darán su poder a la bestia, dice la palabra, y le darán a él este poder, y él será la voz ética. Y uno de los motivos éticos que promueve el Papa es que el domingo es el día de descanso para los obreros. Esta es la ética que él quiere, ir en contra de la ley de Dios y establecer su ley. Papa Benedicto XVI ha llamado a la ética y solidaridad en el sistema financiero mundial, reprendiendo a los gobiernos que, dijo él, han fallado a actuar adecuado frente a las especulaciones que dañan a las naciones pobres. Pero él dijo que una interacción ética de la conciencia e inteligencia parece ser demasiado débil en los gobernantes que, frente al nuevo episodio de especulación irresponsable contra los países pobres, no reaccionan con decisiones correctas a nivel financiero. Él es quien va a decidir. Y en realidad él tiene la economía del mundo en su mano.
La Biblia dice esto. Los hechos de la historia dicen esto. ¿Dónde está todo el oro del mundo? ¿No lo han sacado angloamericanos de Sudáfrica? ¿Está todavía ahí? No, hoy es un país golpeado de pobreza. ¿Dónde se ha ido ese oro? Angloamericano. ¿Dónde está el oro de América? Se ha ido también. Está todo en Londres. Los líderes del mundo están sujetos al orden de Malta, que están sujetos a los jesuitas, que están definitivamente unidos al papado. George W. Bush pone su mano en el corazón en la Catedral de San Patrick. Ellos están sujetos al Rey del Norte. Si son de la oposición o no, todos ellos están sujetos al Rey del Norte y todo está controlado por ellos. No hay manera de escapar. Me gusta lo que dice la Biblia. Los reyes del mundo dan su poder a la bestia, porque la democracia, si gana ese hombre o el otro, no habrá diferencia en absoluto. Los dos están sujetos al Papa. Los dos son de sangre real, porque siempre en Washington ha gobernado la realeza. Es una farsa lo que se presenta al mundo. El control verdadero lo tiene el Rey del Norte. Y ya no hacen de esto un secreto. Las fotos señal nos dicen exactamente qué pasa. Kissinger es un individuo importante, pertenece también a las sociedades secretas, como el grupo Bilderberg, que ha sido iniciado por los reyes de Europa junto a los jesuitas. El objetivo principal de Obama es crear el nuevo orden mundial. El gurú político dice que la convulsión global es una gran oportunidad. Los conflictos alrededor del mundo y el respeto internacional para Barack Obama han creado el escenario perfecto para establecer un nuevo orden mundial. Según dice Henry Kissinger, Premio Nobel de Paz y exsecretario de Estado bajo Richard Nixon, el presidente electo llega al poder en un momento en que hay conmoción en muchas partes del mundo. Luego él enumera los lugares conflictivos. Puede ser creado un nuevo orden mundial. Hay una gran oportunidad. Esta no es solo una crisis. Necesitamos un nuevo orden mundial. Creo que con el fin de este mandato, con todas sus agitaciones y el inicio de la nueva administración, podemos en realidad ser testigos de un nuevo orden mundial. ¿No es una declaración increíble? Con el fin de este mandato, hablando del mandato de Bush, con el inicio de la nueva administración, podemos en realidad ser testigos de un nuevo orden mundial. Él dice, el mundo está al borde del abismo. Tenemos al mundo islámico por un lado y todo ese caos. Luego, Haynes de CNBC termina la entrevista de Kissinger con una pregunta. ¿Confía en la gente que el presidente electo Obama ha elegido para rodearle? Y si miras esa lista, son los mejores de los mejores entre los jesuitas. Kissinger responde, él ha nombrado a un grupo extraordinario de personas capaces, tanto en el ámbito internacional como en el campo financiero. El Rey del Norte. ¿Quién puede estar contra él? Tiene la economía en su mano y tiene el poder militar en su mano. Este es el momento de la entrevista. Kissinger tiene la voz un poco ronca, como la mía alguna vez. Escuchémoslo. Un acuerdo de paz global. ¿Qué cree ser lo más importante para Barack Obama? Claro, usted habla ahora sobre las relaciones diplomáticas americanos-chinos, pero si queremos decir este va a ser el país o el lugar o el conflicto que va a definir el mandato de Obama, ¿cuál será ese? El presidente se instala en un momento oportuno en que hay cambios en muchas partes del mundo. Hay conflicto India-Pakistán.
el movimiento yihad, no puedes en realidad decir cuál es el problema más importante. Pero él puede dar un nuevo impulso a la política externa americana porque ha sido recibido de manera tan extraordinaria a nivel mundial. Creo que su tarea será el desarrollo de una estrategia general para América en este periodo cuando un nuevo orden mundial puede ser creado. Es una gran oportunidad. No se trata solo de una crisis. Confía en la gente que el presidente electo Obama ha elegido para rodearle, porque él no tiene suficiente experiencia. Él ha nombrado a un grupo extraordinario de personas capaces tanto en el ámbito internacional como en el campo financiero. Señor secretario, agradecemos mucho su tiempo. Bueno, habéis escuchado cada uno lo que dijo Kissinger. Ahora vamos a Inglaterra, en las Islas Británicas, cuando fueron visitadas en 1992 por Juan Pablo II. Esa fue la escena. Él besó la tierra, lo que siempre es un símbolo, mediante el cual él reclama su posesión. Estas tierras son mías. Aquí el Papa Benedicto en su recién visita en 2010, hace poco en Inglaterra. Y Mail Online dice, usted nos hizo pensar, dijo David Cameron al Papa Benedicto, después de 4 días increíblemente emocionantes. Usted ha desafiado en verdad todo el país para sentarse y pensar. Y esto solo puede ser una buena cosa. ¿No es asombroso? El primer ministro se describió a sí mismo como teniendo una fe clásica de iglesia anglicana, una fe que se calienta y se enfría según las circunstancias, y luego dijo que la religión fue el corazón de esta nueva dispensación. Así que otra vez tenemos al rey del norte. Él va a conquistar el secularismo de los últimos días, va a destruir al rey del sur y va a gobernar. Palabras de despedidas. El primer ministro David Cameron agradeció a Benedicto por desafiar a los británicos a sentarse y pensar. También es interesante que hubo una canonización allí, pero no es el momento para hablar de todas esas cosas. Ahora, Kissinger dijo que ese nuevo orden mundial puede ser creado en el mandato de Obama. Es una oportunidad sin precedentes. En realidad, la podemos ver viniendo. El Papa llama a un nuevo orden mundial. Noticias. Y luego, en 22 de mayo de 2010, Obama pide un nuevo orden mundial. ¿Se están moviendo en esa dirección? Ciertamente así se ve. Un llamado al arrepentimiento en el interior, una advertencia contra el exterior. ¿Necesitamos esto en los tiempos que vivimos, sí o no? Yo así creo. Jeremías 4, verso 4. Circuncidaos para Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Mensaje para afuera y para adentro. Y luego la advertencia de la invasión inminente. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, gritad, juntaos y decid, reuníos y vamos a las ciudades fortificadas. Si alguna vez hubo un tiempo para Israel para fortificarse, el Israel antitípico, es ahora. Alzad bandera hacia Sión. No bajar los estándares, sino levantarlos. Escapad, no os paréis, pues yo traigo mal del norte y gran destrucción. Estamos justo a las puertas. El león sube de su matorral, dice la nueva King James Version, a Jeremías 4:7, y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. Viene
Él viene ahora. Y cuando estás devastada, verso 30, ¿qué vas a hacer? ¿Piensas vestirte de púrpura? He usado aquí la nueva King James Version porque la otra puede parecer difícil de comprender para algunas personas debido al inglés arcaico, pero esta es bastante clara. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a vestir de púrpura? Iglesia. Habla para la iglesia. Habla para nuestra iglesia. Habla para la iglesia adventista del séptimo día, que es el antitipo de ese movimiento. ¿Piensas vestirte de púrpura? ¿Quién se viste de púrpura? ¿No es una prostituta que hace eso? ¿Quieres hacer de prostituta? ¿Piensas que eso te ayudará? ¿Piensas en adornarte con atavios de oro? ¿Piensas alargar tus ojos con pintura? ¿Hacerte atractiva para la vista del mundo y bonita? No te va a ayudar. En vano te embelleces, tus amantes te despreciarán, buscarán tu vida. No te va a ayudar. Sal del movimiento ecuménico, entra a la ciudad fortificada, porque vienen los babilonios. No tienes ayuda en vestirte de púrpura y embellecerte y maquillarte. Esto no ayuda. Entre los que habían esperado el despertar espiritual permanente como resultado de la reforma de Josías, era Jeremías, llamado por Dios al cargo profético mientras era todavía joven, en el año 13 del reinado de Josías, miembro del sacerdocio levítico. Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo, un profeta para las naciones. Abrumado por el sentimiento de su indignidad, él exclamó: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no puedo hablar, porque soy niño». En el joven Jeremías, Dios vio a uno que sería fiel a su cometido y que se levantará en favor de lo recto contra gran oposición. ¿Necesitamos esto hoy? Ciñe tus lomos y levántate y háblales. Te he puesto hoy como ciudad fortificada y pilar de hierro y muro de bronce contra toda la tierra, y lucharán contra ti, pero no te vencerán. Hago un llamado a los jóvenes. Levantaos, todos los que desean hacer lo que es recto. El gran movimiento GIC de los jóvenes y la AIC y el movimiento de los jóvenes de Europa. Hay jóvenes que empiezan a despertar, pero necesitamos ver más. Esto es correcto. Esto es equivocado. Solo aceptamos lo recto, ya no toleramos el error. Ya no queremos esto. Viene el rey del norte. Por 40 años tenía que estar Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representar en su vida y carácter el culto del único Dios verdadero. 40 años. ¿Qué es eso? Una generación. La última generación. Él estuvo predicando y luego vino el fin. Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de catástrofe inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Yo creo que nosotros lo podemos presenciar también. Él desesperó muchas veces y muchas veces quiso abandonar. Pero la palabra del Señor era un fuego en sus entrañas y no podía retenerla. Sus súplicas y advertencias fueron rechazadas de muchos, incluso los líderes de Israel. Y nosotros tenemos que esperar lo mismo en nuestro tiempo. Pero no todos rechazaron.
Just because people Y reject porque it. la gente rechaza no significa que no tenemos que predicar. And Jeremiah 20, Jeremías "Lord, 27. thou hast deceived Señor, me. me I persuadiste, cried out, I he cried gritado violence and spoil, violencia y because the word of the destrucción, Lord was made porque la reproach palabra de unto Jehová me me, ha derision sido para afrenta y daily." escarnio cada día. And then he said those Y luego faithful dijo esas words, palabras "I'm fieles. serious, I'm not gonna Estoy preach harto, anymore." no voy a Why should I predicar esto take más. this? No quiero esto. But then the word Pero su palabra era un fuego en su corazón y no pudo. could not. I can so identify Me puedo with him. identificar tanto con ese hombre. I've been there, I've said, "Lord, Estuve I don't allí, wanna do he this dicho, anymore. I really Señor, no quiero más hacer eso. don't do this anymore." Lo he dicho de verdad. Y el Señor me dejó en paz. Estaba en mi finca haciendo mis cosas y solo después de una semana decía, Señor, ¿no me va a usar nunca más? Nadie me llama, nadie pregunta. Pensaba que ya estoy terminado. Pero no, no funciona así. Todos mis amigos esperan que tropiece. Todos esperan a ver cuándo caerás, cuándo tropezarás. Oh Jehová de los ejércitos, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Tan lejos había llegado. Creo que era muy deprimido. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a la luz no sea bendito. Y va más allá, el pobre de él. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido. Incluso maldijo al hombre que trajo la noticia. Era muy deprimido. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre un embarazo perpetuo? Quería no haber nacido nunca. Y luego el espíritu de profecía dice, sin embargo, en medio de la ruina general, previó el tiempo en que el Señor renovaría su pacto con ellos. Jeremías 31:12, su alma será como huerto regado y nunca más tendrán dolor. Vamos a pasar por este tiempo. Se acerca. No era solo un mensaje negativo, tenía que plantar y edificar. Severos iban a ser los mensajes que debería dar durante los años que vendrían. Habría de comunicar sin temor las profecías de los juicios que se acercaban rápidamente. Desde las llanuras de Sinar iba a soltarse el mal sobre todos los moradores de la tierra. Venía Babilonia. Yo pronunciaré mis juicios contra ellos, declaró el Señor, por toda su maldad contra los que me han abandonado. Sin embargo, el profeta debía acompañar estos mensajes con promesas de perdón para todos los que quisieran dejar de hacer el mal. Y este es el antitipo exacto donde estamos hoy. Mensajes como los traídos por Jeremías serán tan pocos aceptados hoy como lo fueron en su tiempo. Te van a poner en la cisterna. Te van a cerrar la boca. Te van a poner en cepos. Eran mensajes de fuerte advertencia. Eran mensajes políticos. ¿Es así? ¿Eran políticos? Claro que sí. Sobre un juicio inminente que venía desde Babilonia. Hoy Babilonia reúne sus fuerzas, se han creado uniones políticas y el mundo se mueve con rapidez hacia el estado totalitario sostenido por el presente rey del norte. En realidad no solo observatore romano, sino el oficioso jesuita dice que el régimen fascista es su favorito. Ni imaginamos hacia dónde nos dirigimos. En su libro La megalomanía eclesiástica, John Robbins explica la grave oscuridad que tenemos que esperar de este sistema. Mientras el mundo grita paz y seguridad, Roma está fortaleciendo su poder y muy pronto con mucha furia va a irrumpir y va a tomar a toda nación por sorpresa. Ellos promueven el régimen fascista y declaran que los que están en contra del sistema son neofascistas. Este es el pensamiento dialéctico jesuita. Cuando el gobierno y la economía entran en asociación por el bien de la comunidad, ese es fascismo.
El muro de separación entre Iglesia y Estado, que fue erigido por los humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, ¿comprenden el pensamiento dialéctico? ¿Cómo tuercen todo? Yo creía que el muro de separación fue levantado por gente que estaba ya harta de la persecución religiosa y militaban para la libertad religiosa. No, ellos dicen que eran enemigos de la religión. Tiene que ser derribado. Los que se oponen a nuestras ideas son neofascistas. Así que han creado un régimen fascista y llaman a todo el que se opone a él fascista. Brillante. 1999, Congreso Interreligión. Así como declaró la Associated Press, con Dalai Lama estando a su derecha, este octubre en Roma, Papa ha presenciado un concilio especial de más de 2.000 líderes religiosos de varias creencias, sectas y cultos. Él dijo a los budistas, zoroástricos, católicos, hinduses, chamanes, judíos y clérigos ecuménicos que todos se tienen que unir a condenar a los cristianos fundamentalistas que abusan de la libertad de expresión y su esfuerzo de convertir a otros incita a la ira y violencia. Todos los presentes han sido unánimes en dos puntos claves. Uno, Papa Juan Pablo II fue aprobado por consenso como jefe y supervisor guía espiritual del planeta. Dos, los fundamentalistas religiosos que se niegan a ir junto con el movimiento ecuménico mundial deben ser silenciados. Deben ser denunciados como extremistas peligrosos llenos de odio. Eso fue 10, 12 años atrás. Y creo que pronto lo vamos a leer en la prensa. Muy pronto lo veremos en la prensa. Como sabio maestro edificador, desde el mismo comienzo de su carrera, Jeremías procuró alentar a los hombres de Judá a poner fundamentos anchos y profundos en su vida espiritual, haciendo obra cabal de arrepentimiento. Ahora eran apremiados para empezar a edificar con sabiduría y para eternidad, desechando las escorias de la apostasía y de la incredulidad, y usar para fundamento el oro puro, la plata refinada, las piedras preciosas, fe y obediencia, y buenas obras, que es lo único aceptable a la vista de un Dios santo. Haremos bien prestar atención al mensaje del moderno Jeremías. Vuélvete, oh rebelde Israel, dijo Jeremías, y no haré caer mi ira sobre vosotros, porque yo soy misericordioso, dice el Señor, y no guardaré el enojo para siempre. Reconoce tu maldad, porque has pecado contra Jehová tu Dios. Volved, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Me llamarás Padre mío, y no te apartarás de en pos de mí. Volved, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ahí están todos los versículos. Este es un mensaje muy cortante. Jeremías 6, 16. Preguntad por las sendas antiguas. Estas son lecciones buenas para nosotros. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a volver a las sendas antiguas. Vamos a volver al adventismo histórico cuando sabíamos por qué éramos adventistas, por qué éramos distintos del mundo, por qué me he separado del sistema católico, por qué se separó mi esposa del sistema reformado holandés, por qué lo hizo, por qué hará uno tal cosa, por las doctrinas de esta iglesia. Y la tipología de esta iglesia me dice, junto con la profecía, que aquí es el remanente. En una ocasión, por orden del Señor, el profeta tomó su posición a la entrada de la ciudad y allí exhortó para la importancia de guardar sagrado el día de sábado. Si vosotros me obedeciereis con diligencia, dice Jehová, y santificaréis el día de sábado, Jeremías 17, 24, 25, no haciendo en él ninguna obra, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes, que se sentarán en el trono de David, montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los varones de Judá, y los habitantes de Jerusalén,
y esta ciudad será habitada para siempre. So this promise of Esta promesa de prosperidad prosperity as a como reward of recompensa de allegiance was lealtad accomplished by a fue prophecy acompañada por una of profecía de los judgment terribles before the castigos city que caerían sobre la ciudad inhabitants proved si sus disloyal habitantes serán desleales a Dios law. y a su ley. We have some strange things Pasan going on cosas extrañas hoy. today, where some people think, Cuando la it doesn't gente really matter piensa what time you que no start importa the en Sabbath, realidad a qué hora empiezas el maybe sábado we should have y a qué hora the end of the tenemos Sabbath el service servicio de on fin de Sunday. sábado. Well, at the end of the Sabbath, if you Pues start si your hace el service then, servicio it's the después first del day of the week, sábado, it's not the ese es el seventh primer day of the día week. y no el séptimo. Thus the prophet stood Así firmly by the defendió el sound profeta principles of firmemente right los living sanos so principios de la clearly vida outlined justa in the tan book of the claramente law. bosquejados en el libro de la ley. But the conditions prevailing Pero in las the land of condiciones que Israel were such prevalecían that en la only tierra de Judá eran decided tales que solo mediante a las medidas más decididas change for the better. podía producirse una There mejoría. was a serious problem. Existía un problema muy The great serio. mass of the people to call Pero la for gran mayoría del repentance pueblo of the no nation escuchó was el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. From the beginning of Joachim's Desde el reign, principio del Jeremiah reinado de had little hope Joaquín, of saving his Jeremías había tenido poca esperanza de salvar a su tierra amada. Sin embargo, no se le permitió callar while mientras utter ruin la ruina completa amenazaba al reino. Those who had remained loyal to God Los que habían permanecido leales a Dios debían ser alentados a perseverar en hacer el bien, y si era posible, los pecadores debían ser inducidos a apartarse de la iniquidad. stop No podemos calling pararnos sin by its ahora name. de llamar el pecado por Crisis su nombre demanded verdadero. public and La private crisis exigía un esfuerzo público y de gran alcance, y lo mismo es necesario hoy. of the Lord's Él se house. situó a la puerta de la casa de Jehová. Right? This is Esto es correcto, esto es equivocado. justice. Juicio, justicia. Jeremiah 7, Jeremías 27. 7, 2, 7. Amend your ways. Corregid vuestros Trust ye caminos. not in the lying No words, confiéis saying, en the palabra de temple of the mentira Lord, diciendo, temple of the templo de Lord, Jehová, templo de of the Jehová, Lord. templo de Same Jehová thing es the este. Jews said. Lo mismo decían los judíos. Temple of the Lord, look at these Templo de stones. Jehová, Look mira at estas these piedras, buildings. mira Look at estos this edificios, magnificence over mira here. esta Not one stone will magnificencia. remain on top of the other. Ninguna piedra quedará en su sitio. And, John the Baptist Y said, Juan el "Say Bautista ye dijo, not, no decid we are somos children hijos of de Abraham. Abraham." There's no salvation No hay by salvación por descendencia. no salvation by No hay salvación por el color de la no piel. salvation by No hay decibels, salvación por decibeles, shouting, como and singing cantar y in gritar y church. hacer ruido en la No iglesia. salvation by No hay salvación doctrine. por doctrina. There's only salvation in Christ. Solo hay salvación en Cristo, His righteousness y únicamente su justicia puede cubrir nuestra iniquidad, of ours, including incluyendo la mía propia and everyone else's. y la de todos los demás. Ye thoroughly execute judgment, Si con exactitud trust not hiciereis the justicia y no oprimiereis al extranjero, transformation. necesitamos una conversión, una transformación. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Nadie es salvo por ser miembro de la iglesia. No deberíamos pensar esto. A veces preguntaba al Señor, ¿por qué la gente de ahí del mundo no entra en tropel en esta iglesia? He predicado a tantos grupos. He sido invitado por iglesias enteras para predicar esta verdad. Iglesias no adventistas me han invitado. Fui llamado por una gran iglesia. He entrado y pensaba, bueno, ¿qué voy a decir? Mejor poner algo menos controversial. Ciencia, creación, evolución, hablaremos de estas cosas. He empezado la conferencia, el pastor estaba sentado ahí, la congregación también. Empiezo la conferencia, el pastor se levanta, viene a mí y dice, nosotros queremos saber la verdad. ¿Nos puedes decir, por favor, quién es el anticristo? ¿Nos puedes predicar la profecía? ¿Nos puedes predicar sobre el sábado? No eran adventistas del séptimo día. Y hoy guardan el sábado y hacen todo lo que se supone hacer.
Creen el mensaje del santuario y todas las demás cosas. Guardan los mandamientos del Señor, pero no se unen con la iglesia. ¿Por qué? Puede que nosotros no estamos preparados para recibirlos. La nación elegida caminó en sus consejos, en la imaginación de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 7:23. ¿Por qué, preguntó el Señor, es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Jeremías 8:5. Si el tipo fue así, entonces el antitipo es igual. Tenemos que hacer una seria introspección. Jeremías 7:28. La verdad ha muerto, se lamentó él, ha sido arrancada de su boca. La cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿No los he de castigar por esto? Dice Jehová, ¿no ha de vengarse mi alma de una nación como esta? No podemos leer estos libros del Nuevo Testamento y descartarlos como antigua basura histórica. Son tipológicos y se aplican a nosotros. Y nosotros hacemos las mismas cosas. Enseñanzas babilónicas, los tenemos en nuestras filas. La evolución es más deseable que así dice el Señor. Los estilos de adoración de Babilonia, los tenemos todos. Y son más deseables que los servicios de culto razonables. En ningún lugar han traído estas fiestas litúrgicas avivamiento y escudriñamiento del corazón. Solo han traído conflictos, miseria y apostasía. En todo lugar donde se practican en el mundo. Predica la palabra, omite la paja. Estos desean mucho presentar cosas nuevas y extrañas. En su gran celo para ser originales, traerán ideas fantasiosas que no son más que paja. Por eso es que tenemos iglesias bares donde se toma café y todo eso. En presente hay un descenso en las cosas sublimes. Tenemos iglesias donde pósteres grandes te dicen: suelta tu pelo. ¿Qué es esto? De la vida a la mente ridícula, fantástica y sensacionalista, preparada para captar las suposiciones y creencias de teorías humanas y científicas falsas como verdad aceptada para enseñanza. Tenemos todo esto en medio de nosotros, y a pesar de ellos, es como la niña del ojo para el Señor. Estos ponen la prueba de la salvación en especulaciones sin tener un claro así dice el Señor. De este modo traen una masa de basura, madera, heno y hojarasca como material precioso que se coloca sobre la piedra angular. Esto no soportará la prueba del fuego, sino que será consumido. Esto dice el espíritu de profecía. Esto dice la tipología. Vamos a ver este interesante informe. El crecimiento de la iglesia en las iglesias modernas en la división de Pacífico de Sur. Escrito por el pastor E.B. Price en 31 de octubre de 2002. Algo de tiempo atrás. Últimos informes demuestran que las 5 nuevas modernas iglesias que han sido plantadas en la división Pacífico Sur entre 1985 y 97 han experimentado igual desastres y tragedias como las denunciadas en las iglesias fiestas de la división norteamericana, en las cuales fueron modeladas. ¿Y de dónde vienen estas? De la teología Willow Creek, de la teología Saddleback. Muchos miembros de estas iglesias se han perdido y a veces el pastor con ellos. Solo 1 de 5 está todavía en la fraternidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Han abandonado las iglesias. Tuvieron un gran éxito y crecieron locamente, pero han crecido desde afuera
nuevos miembros, their ranks. o han engordado sus filas desde dentro, miembros actuales. Took them from the Ha other sido un crecimiento lateral. Han tomado miembros de las iglesias existentes. Muchas iglesias establecidas en la división del Pacífico del Sur también han adoptado estilos de adoración modernos. A pesar de que se han entrevistado un gran número de líderes y miembros, en ninguna de estas iglesias se ha encontrado una experiencia de crecimiento significativo por el bautismo de no adventistas. all have followed Todas han seguido el modelo de las 5 iglesias plantadas, que han crecido en gran parte por la transferencia de gente de otras iglesias adventistas. and today most of them Y la mayoría de ellas ya no son iglesias adventistas hoy. Has there been a Por lo tanto, conversion ¿cuáles or son has los there been a frutos? backslide? ¿Han sido convertidos o han caído en apostasía? Spirit of prophecy El says, espíritu "For de Moses profecía and dice, Samuel stood si before Moisés y me, Samuel se pusieran delante de mí, declaró el Señor, mi alma no será con este pueblo. cast them out of my Échalos sight, de mi presencia y que salgan. come to pass, if Y they será say que si unto te thee, preguntaren, whither ¿a shall dónde we go? saldremos? Les Then dirás, shalt thou tell them, así dice el Señor, such as el que a muerte, such that are el que a espada, espada, famine, el que a hambre, hambre, captivity. y el que a cautividad, a cautividad. That's the way. Este es el camino para resolver el problema. It's a rather sad way Es of el camino solving the triste problem. para resolver el problema, pero se The acerca. north is coming, El rey del norte se acerca, persecution, va a haber and persecución there will be a great y habrá un gran zarandeo of this church. en esta iglesia. Be careful lest Cuidado a no ser que vamos a volar afuera. so refusal Negándose a to escuchar la invitación misericordiosa que Dios le ofrece ahora, la nación impenitente se exponía a los juicios que habían caído sobre el reino septentrional de Israel más de un siglo antes. Si no me oyeréis para andar en mi ley, la cual puse delante de vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío, madrugando en enviarlos, pero no habéis hecho caso, entonces haré con esta casa como con Silo, y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Jeremías 26, 4, 6. Vamos a mirar eso. Profetas y reyes. Los que estaban en el templo escuchando el discurso de Jeremías comprendieron claramente esta referencia a Shilo y al tiempo de Elí, cuando los filisteos habían vencido a Israel y se habían llevado el arca del pacto. Fascinante. Los filisteos habían cogido el arca del pacto y lo pusieron en el templo de Dagón, que tiene una mitra en forma de cabeza de pez, ese dios y sus sacerdotes, e intentaron someter la ley de Dios a esta deidad solar, Dagón, el dios pez. Del mismo modo, el rey del norte ha capturado la ley de Dios y lo ha puesto en su templo de Dagón y lo hizo sujeta a su deidad. Y sí, ¿es posible robarle la ley al mismo Israel? El pecado de Elí había consistido en pasar por alto la iniquidad de sus hijos en el cargo sagrado, así como los males que prevalecían en toda la tierra. No podemos aceptar estas cosas. Vanamente había pensado Israel que a pesar de sus prácticas pecaminosas, la presencia del arca aseguraría la victoria sobre los filisteos. No va a funcionar. No hay salvación por arca, sino por gracia. Salvación por gracia. No la verdad nos salvará, sino la relación con Jesús nos va a salvar. La conversión intelectual no es suficiente. ¿Qué lección es esta para los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios? ¿Podéis ver cómo el espíritu de profecía constantemente aplica el principio tipológico?
This is biblical. Esto es We're not bíblico, making it up. no This es is un not invento o una far-fetched. This is exageración, not stretching no es forzar the analogy. las analogías. This has a basis Esto in tiene base en el prophecy. espíritu de profecía. My personal Y mi convicción personal is that if you es que cannot si no use puedes the usar el prophet profeta for exegesis, para la exegesis, then who can you use? entonces ¿a quién vas a usar para interpretar? What a solemn warning. Cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad. Nadie entre los que se declaran depositarios de la ley de Dios se lisonjee de que la consideración que manifiesta en lo exterior hacia los mandamientos le preservará del cumplimiento de la justicia divina. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar de malas acciones el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Aquí está la tipología. Se burlaron de Jeremías, le castigaron, le trataron con maldad y le encarcelaron. ¿Por qué has profetizado en el nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Shilo? ¿Por qué lo hiciste? Y esta ciudad será asolada y sin habitantes. Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Los Jeremías de nuestra iglesia estarán en contra de la mayoría. Esta es la imagen que tengo. Sacerdotes, falsos profetas y pueblo se volvieron airados contra el que no quería decirle cosas agradables o profetizarle engaño. Así fue despreciado el mensaje de Dios y su siervo amenazado de muerte. Y el antitipo tiene que ser igual. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. La guerra total ha sido tal vez problemática. No creo que la transformación total será menos problemática. Pero tengo esta esperanza que la gente va a escuchar y van a abandonar las prácticas existentes. Pero Jeremías fue valiente frente a los príncipes y al pueblo y declaró, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Tienen que levantarse los Jeremías en todas las iglesias. En cuanto a mí, estoy en vuestras manos. Haced conmigo como mejor y más acertado os parezca. Pase lo que pase, tengo que hacerlo. Mas sabed de cierto que si me mataréis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Pero el valor con que comunicó la solemne advertencia le granjeó el respeto del pueblo y dispuso a los príncipes de Israel en favor suyo. No todo está perdido. Si hablaremos, habrá príncipes en Israel que se van a volver a favor de este mensaje. No está todo perdido. Los ancianos se unieron también para protestar contra la decisión de los sacerdotes acerca de la suerte de Jeremías. Los príncipes y los ancianos fueron movidos. Citaron el caso de Miqueas, que había profetizado castigo sobre Jerusalén, diciendo, Sión será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo en cubres del bosque.
as the high places of the forest, and they asked, ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? and all Judah No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. Thus might we. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? All is not lost. No todo está This church perdido. is not without a witness. No se ha quedado esta iglesia sin testigos. Through the pleading of these Por la men, intercesión de estos hombres de influencia se salvó la vida del profeta. although many of Aunque muchos de los sacerdotes y falsos profetas, no pudiendo soportar las verdades acusadoras expresadas, le hubieran matado con gusto acusándolo de sedición. sedition. There will be opposition, Habrá oposición, but we cannot. pero no podemos parar. From the day of his call, Desde el día de su llamamiento hasta el fin de su ministerio, Jeremías estuvo ante Judá como fortaleza y torre, against which contra la cual no podía prevalecer la ira del hombre. fight against thee, Lucharán contra ti, they shall not. pero no prevalecerán contra ti. This message Este mensaje going through to es válido hasta el final. Jeremiah was Jeremías será de naturaleza tímida, shrinking. introvertido, He longed anhelaba la paz y la tranquilidad, He longed anhelaba una vida de retiro. retirement. Oh Señor, Oh, that my oh head si mi were cabeza watered se and my hiciese eyes aguas fountain of y mis tears. ojos fuentes de lágrimas, Weep day and lamento, night for the slain para of que the llore Lord. día y noche los muertos de Oh, la that hija I de mi had in pueblo. the wilderness a Oh, lot ¿quién of me days diese en of el grace desierto and un mesón de repentance, caminantes my people. para que dejase a mi pueblo y de ellos me I apartase? wish I had peace. Quisiera tener David paz. felt the same. Oh, that I had the wings of a dove. David dijo lo mismo. Oh, si tuviera alas como la paloma para volar lejos. Cruel were the mockings he was called. Muy crueles serán las burlas que le I tocó was a soportar. derision to my Fue all escarnio my a todo mi pueblo, people, declaró and a él, song y all canción the de day. ellos todos los días. I'm in derision daily, Cada día everyone he sido mocks me, escarnecido, all todos se my burlan de mí. familiars watch Todos mis for my amigos hope. miran si voy a tropezar, Peradventure he'll si por suerte resbalará en una piel de plátano. We'll get our Ahora nos revenge. vengaremos de él. Watch him. Vigiladle, en algún momento va a cometer un error. But every day he was Pero cada día strengthened by él God. era fortalecido por Dios. And that is our privilege. Y este es nuestro privilegio. Do what is right. Si hacemos lo que es debido, Dios nos va a exaltar, y si vamos a caer, Él nos levantará. Man is not in self, it is not in man No that depende del walks hombre to su direct camino, his ni steps, del O hombre Lord, que camina correct el me, ordenar sus but pasos. with judgment. Oh Señor, corrígeme, pero con juicio, no con tu furor para reducirme a nada. We make mistakes. All of us Cometemos make errores, mistakes. todos nos equivocamos. When called to drink the cup of Cuando tribulation fue and llamado a sorrow, beber and la tempted copa de la when he tribulación y la said, "My tristeza, y strength and cuando my en su hope sufrimiento se perished sentía from the Lord." tentado a decir, pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová, recordaba las providencias de Dios en su favor y exclamaba con júbilo. Lamentaciones 3, 18, 22, 26. That we are not Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca fallaron sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. We need to record Necesitamos anotar good things. las cosas buenas que el Señor hace para nosotros. And we need to speak Necesitamos often hablar a menudo sobre las cosas buenas que abundan sobre so that we nosotros, can be sustained. para fortalecernos de este modo. The design of El God designio in de Dios para scattering dispersar al independent impenitente Judá Judah no solo fue para que aprendan ellos mismos la lección de obediencia y confianza, sino que en los lugares del exilio debían impartir también a otros un conocimiento del Dios viviente. Muchos de entre los hijos de los extranjeros habían de aprender a amarle como su Creador y su Redentor. Comenzarían a observar su sagrado sábado como un memorial de su poder creador. Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno de estos habría de decir, Jehová me apartó totalmente de su pueblo. Si nos levantamos, vamos a ver miles viniendo en esta iglesia. La cosecha es madura. Están esperando allá afuera, la gente que sabe la verdad. Las piedras están clamando. Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová, dijo él, haré que se regocijen en mi casa de oración,
No dirán que son árbol seco, no serán marginados, tendrán posiciones mejores que hijos e hijas. Están esperando cerca. Se permitió al profeta que mirase a través de los siglos al tiempo del advenimiento del Mesías prometido. La perspectiva parecía desesperada, pero pronto la escena cambió y vio las maravillas que estaban en el futuro. Vio al sol de justicia que se levantaba con sanidad en sus alas y extasiado de admiración exclamó, ¿no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali, y después más gravemente la afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía de Isaías. La gloriosa luz del mundo traía salvación a cada nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Es esta nuestra misión? Esa es nuestra misión. Y a pesar de lo que vemos hoy, esta misión será cumplida. Es poco que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. El deber número 1, levantar las tribus de Jacob. Que restaures a los preservados de Israel. Trabajar en la iglesia. También te pondré como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Nuestra misión es para afuera también. No debemos tratar con superioridad, pero se supone que tenemos que hablar a las iglesias. Mirando más adelante a través de los siglos, el profeta contempló el cumplimiento literal de estas gloriosas promesas. Vio que los transmisores de las buenas nuevas de salvación iban hasta los fines de la tierra, a toda tribu y pueblo. Oyó al Señor decir acerca de la iglesia evangélica: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y como raudal desbordante la gloria de los gentiles. Y oyó la comisión: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, y tu simiente heredará a los gentiles. Vamos a extendernos. Esta iglesia no va a decrecer. Va a haber un zarandeo, pero a medida que muchos van a salir, vendrán multitudes de Babilonia para ocupar sus sitios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto pasa bajo la lluvia tardía. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Estamos justo a la puerta de esta gloria. Y la gloria de Jehová se levantó sobre ti. Porque mira, las tinieblas cubrirán la tierra, por un lado, y densa oscuridad los pueblos. Ya vemos eso. Mas Jehová se levantará sobre ti, y su gloria será vista sobre ti, y los gentiles vendrán a tu luz, y reyes al resplandor de tu levantamiento. Lo que me asombra hoy es cómo obra Dios. Donde menos esperas. Estábamos en el tren. Subimos en el tren en Egipto, un país musulmán. Alrededor de nosotros, pobreza increíble. Estábamos en ese tren solo para 3 paradas. Íbamos de un sitio arqueológico a otro. Nos estábamos sujetando en el tren abarrotado, lleno. Gente por todas partes, aplastados como sardinas en lata. Yo hablaba con un amigo allí entre la gente. Estaba allí un hombre en el tren. 3 paradas, esto es unos 10 minutos. Ese hombre nos escuchó unos 2 minutos. Luego dijo con un inglés pobre: ¿de dónde sois? Le hemos dicho que del sur, de Sudáfrica.
Él dijo, yo soy musulmán, but I know there's. pero sé que hay algo mejor. Do you know anything about that? ¿Conocéis algo sobre eso? That's pretty Bastante surprising. sorprendente, ¿no? In the middle of a train, En medio de un tren sobreaglomerado, around, gente crowded empacada around como like sardinas. sardines. And then the next question. Luego la siguiente My pregunta. English is not very Mi good, inglés no es muy bueno, but have you any pero literature? ¿tenéis algo de literatura que me puede conducir a la verdad? We open our bags. Hemos abierto nuestros We're not maletines, dressed for it. no Our teníamos stuff is in the nada, todo hotel. estaba We've en got el hardly hotel. anything with it. But this friend of Pero mine, he mi has a amigo great tenía controversy, una gran controversia and he has a y desire un of deseado de ages, toda la gente. his own personal Sus libros one read and personales, underlined. leídos y But this call subrayados. is more important Pero este llamado es than más our importante own que nuestros underlined documentos subrayados. documents. And we give it Le to him, hemos and then dado when los it's libros over, and he's al off cabo the de los door. 8 minutos Never have we restantes seen or heard of him y again. hemos bajado él también y nunca más hemos oído de él. He'll finish Dios the work. terminará He'll la call obra. these people Él terminará out la of obra y llamará a darkness esa gente into salir light. de las tinieblas a All la he luz. needs Todo lo que is necesita someone who is willing, es alguien que desea someone who has something to y give. alguien que tiene algo que ofrecer. Esto es todo lo que Lift up thine necesita. eyes around about Alza and tus see ojos all en they derredor y gather mira, themselves together, todos and estos they se han come juntado, to vinieron thee. a ti. We didn't solicit Nosotros it. no hemos pedido eso. Thy son shall Tus come hijos from vendrán de afar. lejos. He even said to me, El hombre nos dijo, I am missing something. me falta algo en mi religión. There must be something. Debe existir algo mejor. And thy daughters shall Y tus be hijas nursed serán in thy criadas sight. junto a ti. And the sons of Y the los hijos de strangers los shall extranjeros build up thy edificarán walls, tus and their muros kings y shall sus reyes te minister servirán. unto thee. I've spoken to He hablado con many muchos high altos officials, oficiales, including incluyendo reinas y realezas. For in my wrath Porque I en mi smote ira te thee, but herí, in my pero en mi favor have I benevolencia had he tenido mercy on thee. compasión de Therefore ti. thy gates shall Tus be puertas open estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, men may bring para unto que thee sean the traídas a fruits ti of the las riquezas Gentiles, de los gentiles and that their y kings conducidos may a be ti brought. sus reyes. You know, some of the projects A algunos which de are los preaching proyectos forth para la this predicación message de in the este world mensaje en today el mundo are financed son not so much financiados by no people por from gente de la within as by iglesia, people sino from por personas de afuera. astounding. Asombroso. People who are not of our ranks, Personas who que no give son large miembros sums of están money. donando grandes cantidades de dinero para que el mensaje pueda ser esparcido por televisión, por libros, por DVDs y por todos los medios. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estas profecías de gran reavivamiento espiritual en un tiempo de densas tinieblas hallan hoy su cumplimiento en las líneas de avanzada de las estaciones misioneras, grupos de misioneros en las tierras paganas. En aquel día, dice Isaías, habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estándar de las naciones, estándar de señal, y será buscada de los gentiles. Si buscas algo, será increíble. Cuando tuve problemas en la universidad, cuando me acusaron de todo tipo de cosas, ¿quiénes han sido los que me ofrecieron mucha ayuda? No los cristianos, los musulmanes. Ellos vinieron para ayudarme, y eso me sorprendió. El día de la liberación está cerca, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con Él. Entre todas las naciones, tribus y lenguas, Él ve a hombres y mujeres que oran por luz y conocimiento. Sus almas están insatisfechas. Mucho tiempo han estado alimentándose con cenizas. Tenemos informes fantásticos. Hemos oído de gente que escuchan los DVDs en su idioma sin que esos sean siquiera doblados. Eso es increíble. El enemigo de toda justicia las ha extraviado y andan a tientas como ciegos. Pero ellos son sinceros en su corazón y desean conocer un camino mejor. Aunque en las profundidades del paganismo, sin conocimiento de la ley de Dios escrita ni de su Hijo Jesús, ellos han revelado en múltiples maneras la obra del poder divino sobre sus mentes y caracteres. A veces los que no tienen otro conocimiento de Dios que es recibido por la obra de la gracia divina han manifestado bondad hacia
hacia sus siervos, protegiéndolos con peligro de su propia vida. Dios anota cada acto. Él tiene sus hombres allá afuera. El plan de salvación trazado por el cielo es bastante amplio para abarcar todo el mundo. Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad postrada. El despertar que vemos en India, en China, en Corea, en el bloque del este, los países excomunistas, el despertar que vemos en Sudamérica, estos todos son señales que muy pronto miles vendrán en esta iglesia. ¿Será quitada la presa al potente? Pero así dice Jehová, aun los cautivos del potente serán rescatados y la presa del tirano será librada. Serán llenos de vergüenza los que confían en imágenes talladas y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Feliz aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Para todos los de corazón sincero que viven en tierras paganas, para los rectos a la vista del cielo, la luz resplandeció en las tinieblas y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Los guiaré por senderos que no conocían. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Qué privilegio ser parte de este movimiento final. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Por favor, noten. El Espíritu y la esposa. Dios tiene una iglesia. Y esta iglesia va a terminar la obra, sin importar la situación que hay dentro. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios nos ayude a comprender las tipologías para comprender bien la situación de la iglesia y no ser tan desanimados. Porque sí, hay oscuridad, pero hay una luz. Y muy pronto los sitios se van a cambiar. Y por la gracia de Dios, muchos en esta iglesia se levantarán. Y los que no, serán reemplazados. Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.